¿Qué conduce a las empresas o a los comercios a tener éxito? Y, contrariamente, ¿qué acciones les puede conducir al fracaso? Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy estaremos tratando este tema tan importante y queremos, en la medida de lo posible, brindar un asesoramiento en el área de los negocios para quien esté pensando en emprender o ya haya emprendido. Por eso nos acompaña Andrés Guevara, quien es abogado, es periodista, está especializado en finanzas, es director de la consultora Omnis y además se ha desempeñado como profesor adjunto del IESA e investigador de Se dice Libertad. Varios de sus artículos se pueden hallar en el diario El Nacional. Profesor Guevara, bienvenido a La Ventana Rota. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Diego, para tu programa y también a tu audiencia que nos está escuchando el día de hoy para poder conversar sobre un tema tan importante como es el de la actualidad empresarial en nuestro país y también en América Latina. Bien, profesor, a ver, hemos visto en, en estos años que han surgido muchos emprendimientos, muchas personas abriendo negocios, obviamente en un entorno sumamente complicado con las circunstancias país que tenemos hoy en día, pero gente intentando de alguna manera surgir, ¿no? De alguna manera brindar bienes y servicios que puedan ser de utilidad para el consumidor. Pero también vemos que esos negocios tienen un tiempo, una duración, eh, algunas veces bastante corto y que llama la atención. ¿Cuáles podría usted mencionar que haya apreciado que son uno de los principales problemas, errores que se suele cometer al momento de emprender un negocio, al momento de echar a andar algún tipo de emprendimiento? Sí, la pregunta es muy pertinente porque yo diría que cuando la gente se acerca a uno para preguntarle cómo hacer negocio, digamos, creo que uno de los principales errores es no tener claro cuál es la hoja de ruta, o no tener clara la hoja de ruta para estructurar cualquier tipo de empresa dentro del país, ¿no? Y esto va desde tener en consideración temas legales, regulatorios, hasta temas mucho más, digamos, aterrizados a lo que es la realidad de la necesidad que quieres satisfacer, ¿no? En la distribución o en el bien o servicio que vas a ofrecer. Entonces, como regla general, los negocios vienen a suplir necesidades para las personas. O sea, no podemos perder esto de vista como punto inicial. Y no pocas veces, yo diría que la gente se lanza en la cruzada de emprender sin tener claro el proceso de planificación que acarrea un negocio, ¿no? Se dejan guiar por la moda, piensan que porque algo puede estar de moda, entre comillas, entonces va a ser algo que va a tener pegada y que en función de eso pues vas a poder tú desarrollar pues lo que es la estructura de un negocio exitoso, cuando no necesariamente es así. Digamos, al final del día en los mercados hay un proceso de saturación y hay también un tema de entorno que tienes que evaluar, digamos, llegado el momento de establecer cualquier emprendimiento. Sin ir más lejos, cerca de mi oficina acaban de instaurar, yo no sé, una suerte de Tarantín, una juguetería, no voy a llamarlo ni siquiera juguetería. Y lo primero que yo pensaba era, yo hice una apuesta con uno de mis socios a ver cuántos meses iba a durar ese local ahí abierto. Yo dije que 3, vamos a ver si gano. Y no lo digo por maldad, lo digo porque básicamente ese negocio, cuando tú lo observas, tiene todas las características de un gran proceso de improvisación. Eh, no es que no hay un negocio juguetero en Venezuela, por supuesto que lo hay, pero cuando tú hablas con personas que de verdad han estado en el negocio de la juguetería durante décadas en el país, te das cuenta que eso no es soplar y hacer botellas, ¿no? Entonces, no basta con importar, traer un container, un puerta a puerta y poner una serie de productos y servicios y pensar que eso se va a vender por arte de magia, porque lamentablemente corres el riesgo de estrellarte y lamentablemente pues perder tu dinero y frustrarte y decir que, bueno, no sirves para hacer negocio, ¿no? El arte de emprender al final del día, o el ser empresario, implica tomar riesgos y eso creo que es una premisa que se tiene que tener en concreto. O sea, incluso la mejor idea de negocios puede fracasar. El Titanic se decía que era
insumergible y infranqueable y terminó, bueno, unos cuantos metros bajo el mar. ¿Y por qué? Bueno, porque no se previó la forma en la cual el choque con un iceberg iba a desarrollar todo lo que se encadenó. A lo que voy es que ningún negocio está exento de este tipo de experiencia, pero sin duda alguna, el hecho de planificarte y de prever y de montar un caso de negocios creo que te puede a ti de alguna manera eh, ayudar a minimizar de forma considerable los gastos o los riesgos que involucra ser empresa. Entonces, primer error en el que caen los empresarios o los emprendedores es el de no tomarse el tiempo de establecer un caso de negocios para evaluar la viabilidad de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, se empieza a ir sobre la marcha, ¿ok? Y se va poniendo el bloque sin saber si se tiene el cemento, ¿no? Claro, Entonces, el no tener un caso de negocios, lamentablemente, es el primer error que se tiene, porque un caso de negocio es algo muy integral que te va a evaluar la factibilidad de poder establecer un determinado negocio o empresa o idea. Eso va vale, a involucrar, por un lado, temas, por supuesto, de números, ¿ok? O sea, va a tener una evaluación financiera. Eso es un tema importantísimo que tiene que tener todo caso de negocio. Esa evaluación financiera te va a determinar a ti unas proyecciones de lo que tú tienes que tener, un forecast, ¿ok? Asimismo, te tiene que dar un entorno de mercado, ¿ok? ¿Quiénes están trabajando en eso? ¿Qué hacen esos competidores, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, darte color en el caso que yo estaba citando, por ejemplo, la juguetería, de alguna manera ver hasta qué punto, digamos, cómo se está moviendo ese mercado, cuáles son los volúmenes. Eh, y sí, tener algo de color de cómo se está manejando la industria. Además de eso, hay una tercera arista que tiene que tener en todo caso un negocio, que es la arista legal. Y por supuesto, dependiendo del tipo de negocio, permisos que necesito, cuáles son los elementos que debo tener yo al día, cuáles son las licencias municipales que debo tener. Entonces, bueno, eso es un tercer punto allí. Y lo cuarto, que no es menor, es el tema del financiamiento. ¿Cómo yo empiezo a tener un capital, si se quiere, básico o mínimo, digamos, que me permita a mí eh, financiar ese negocio, ¿no? Muchas veces el emprendedor, esa palabra, bueno, siempre la veo con cierto temor, pero la gente no sabe por dónde comenzar a financiar un negocio. Entonces, lamentablemente, eso te puede llevar a muchos choques, porque creen que pueden voltearse a un banco y el banco les va a prestar. Y si bien ha habido experiencias de microcréditos interesantes para emprendedores, la realidad es que el círculo inicial en el cual la mayoría de los negocios comienzan son el pulmón propio o el capital de semilla de Friends and Family, o sea, de los amigos y conocidos que van a creer en tu idea. Pero si tú no tienes clara toda esta película, lamentablemente vas a darte al traste y muy probablemente tu idea de negocio pues fracase. claro. Entonces, yo no lo estoy llevando al término macro porque evidentemente en el contexto país entiendo que también el programa no está dirigido a industriales de alta gama. No lo digo en el sentido peyorativo, ojo, lo digo en el sentido, digamos, en la realidad aterrizada del empresario que quiere comenzar a hacer un negocio, ¿no? Así es. Aunque es perfectamente replicable al final del día también a grandes empresas, ¿no? Porque tú no puedes establecer aquí, qué sé yo, una compañía de telefonía celular en Venezuela si no haces un modelo y un plan de negocio, o un business case, perdón, de lo que es el mundo de la telefonía celular acá. Las inversiones serán varios millones de dólares, pero el principio activo es exactamente el mismo que te aplicaría a ti si quisieras montarnos en una tienda de cachapas, ¿ok? Lo que pasa es que, bueno, los ajustes son distintos en cuanto a las magnitudes de lo que es el caso de negocio, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, las complejidades van a ser distintas. Pero para aquel pequeño empresario que está, digamos, intentando iniciar un negocio, es importantísimo que se enfrente a este primer hecho. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, pululando, qué sé yo, canchas de pádel, cocadas, bodegones, restaurantes. Entonces son pequeños negocios y tú puedes verte tentado a hacer exactamente eso. Entonces, el primer gran error que hace la gente es no montar un business case. ¿Ok? Y no montarlo no determina viabilidad. ¿Ok? Lo segundo, que no es poca cosa, yo creo que es el segundo gran error que comete la gente, eh, es que no se dan cuenta que difícilmente tú como empresario vas a inventar la rueda. ¿Ok? ¿A qué Claro, me refiero con esto? Sin duda,
hay ideas innovadoras de negocio y la economía se mueve por un profundo sentimiento de sentimiento y circunstancias de innovación. O sea, la economía evoluciona en la medida que hay innovación, eso es cierto. Claro, Pero las probabilidades de que tú innoves y crees from scratch un producto nuevo es bastante baja. No es imposible, pero es baja. Tú probablemente vayas a replicar lo que otros ya han hecho. ¿Ok? Entonces, si estás, por ejemplo, creando un banco, es difícil que tú vayas a crear algo distinto a lo que se está claro. haciendo desde el hecho de que los primeros sumerios entendieron que tenían que depositar y comerciar aguantando operaciones activas y pasivas. O sea, digamos, la matemática bancaria no ha evolucionado tanto como se piensa en los últimos miles de años. Ha evolucionado en proceso y ha habido innovaciones en proceso. Pero al final del día, tú en tu negocio tienes que ver cuál es tu promesa de valor diferenciada frente a los demás, ¿no? Bien, Entonces, si tú vas a montar una arepera, tú tienes que ver qué diferencia tu arepera del resto de las areperas del mercado, exactamente. sea precio, sea variables en atención al cliente, sea que tienes un ingrediente distinto, porciones distintas, eh, tal vez un concepto, si se quiere, eh, que te haga especial. Si no lo haces, la gente no te va a recordar, y no solamente no te va a recordar, sino que no te va a buscar. ¿Ok? ¿Sabes? ¿Por qué yo estoy yendo a tu puesto de hamburguesas y no estoy yendo al de otra persona? ¿Por qué yo estoy yendo a tu arepera y no la de otra persona? ¿Por qué estoy utilizando tu taller mecánico y no el de otra persona? Y así sucesivamente. Exacto. Porque el bien existe, el servicio existe, pero ¿qué me está llevando a mí? Y ahí entramos en una larga discusión, si puede ser temas territoriales, temas de entregas en tiempo, temas de facilidades de crédito, promesas comerciales. O sea, ahí tú tienes que ver qué es lo que a mí me va a diferenciar del mercado de Claro, forma robusta. Entonces, claro. eh, Y creo, ujú, creo que esto justamente entraría, si no me equivoco, usted me dirá, en algo que usted menciona en uno de sus artículos, ¿no? Porque usted dice que, y lo cito textualmente, no conozco la primera empresa que haya perdurado en el tiempo sin que tenga clara cuáles son sus principios, ¿no? Entonces creo que va un poco con eso, la misión, la visión, los objetivos y también los objetivos, los plazos en los que espera cumplir esos objetivos. Creo que es importante, ¿no? Que entre allí y tenerlo en cuenta. indudablemente, hay un tercer tema que también podemos abordar, que es precisamente la gente a veces ve con algo de desdén el tema, si se quiere, intangible de lo que estructura una corporación, ¿no? O sea, misión, visión, valores, objetivos. Muchas veces la gente me dice, bueno, precisamente haciendo labores de consultoría, ¿para qué es esto? Esto es simplemente palabras que se las lleva el viento. Yo creo que no es así. Precisamente cuando unas empresas tienen clara su misión y su objetivo, los talentos y las organizaciones suelen perdurar mucho más. No son, digamos, infalibles, pero creo que cuando tú tienes claro hacia dónde navegas, pues sabes a qué puerto vas a llegar, ¿no? Un poco citando a Séneca que decía que si no sabes a qué puerto vas, ningún viento es bueno. Yo creo que tú lo puedes llevar al mundo de los negocios y decir exactamente lo mismo. Si tú no tienes clara cuál es tu misión, pues no tienes claro entonces para qué estás allí. Si lo que estás buscando es hacer dinero, yo creo que esto es paradójico, pero quien está haciendo empresas por hacer dinero no es realmente un empresario que tenga una voluntad y una vocación empresarial. No sé si me explico, porque dinero puedes hacer en un casino, dinero puedes hacer Claro, con actividades ilegales, o sea, hay muchas maneras de hacer dinero, pero las empresas generan valor para la sociedad y la exacto. generan y precisamente un valor diferenciado. Entonces, a ver, si tú ves las grandes compañías, Walt Disney, bueno, Disney en este momento, Pepsi o Coca-Cola, es siempre interesante ver cuáles son sus misiones. Eh, por ejemplo, en el caso de Disney, ellos lo han venido cambiando a través del tiempo. Lo pongo como ejemplo porque creo que es un tema importante el que mencionas del artículo, ¿no? Disney cuando se crea como parque, recordemos que estaban los estudios, pero bueno, estaba primero el parque de atracciones allá en Los Ángeles, en California. Él tenía muy claro, cuando Disney crea el parque de atracciones, él estaba cansado de llevar a sus nietas a parques insalubres y sucios e inseguros. Ok, a estas ferias en las cuales, háganse la idea, tú pisabas, no sé si sabes cuando la malta se bota y deja todo el piso como chicloso, Claro, que parece como piso de estadio, bueno, entonces
Bueno, él no le agradaba esa idea de que sus nietas fueran a esos parques, sí se entretenían, pero bueno, estaba sucio y él veía también que había fallas de seguridad en los mecanismos de las estructuras. Dijo, yo voy a crear Disney bajo una promesa de valor muy diferenciada de estos parques, ferias típicas que están en los harbors sí, de California. Voy a hacer un parque, uno, que sea limpio, es decir, que tú vayas a Disney y no veas ese piso chicloso, ni las cotufas tiradas, en fin, o sea, que te dé esa imagen de limpieza. Y por otra parte, que sea seguro, es decir, que tú estés en medio de un columpio y no salga el niño volando, Claro. ¿sabes? O, a ver, o sea, te pongas en riesgo al momento de ponerte en esas atracciones. Él lo tenía muy claro, a tal punto que incluso hoy en Disney el primer mandato que te entran al entrar, el primer mandato que te dan al comenzar a trabajar en la organización, en los parques, es safety first, o sea, seguridad primero. Para ellos eso sigue siendo un valor. Lo cierto es que la misión ha venido, digamos, la visión de la compañía fue evolucionando, pero ellos tenían muy clara que era una promesa de valor diferenciada frente a lo que eran otras estructuras de la misma competencia. Entonces, Claro. sabían eso. Y si lo ves, por ejemplo, llevándolo al mundo de la comida rápida, si tú ves, por ejemplo, Burger King contra McDonald's, por poner un ejemplo también de casos emblemáticos, la gente de Burger King tenía muy claramente el hecho de que ellos estaban haciendo carne a la parrilla. Entonces, cuando decían, bueno, tú estás haciendo hamburguesa, ellos decían, sí, pero mi hamburguesa es al grill. O sea, mi hamburguesa está hecha a la parrilla. Y se diferencia de mis otros competidores porque las suyas no son hechas a la parrilla. Entonces, a ver, son ese tipo de cosas que parecen pequeños detalles, pero que le han ayudado a posicionarse a lo largo del tiempo, ¿no? Así es. Entonces, Coca-Cola contra Pepsi. Todo el marketeo de Pepsi ha estado orientado a ser el rebelde frente a Coca-Cola. Coca-Cola representaba, si se quiere, el sector tradicional, los valores familiares, unas super publicidades basadas en todo ese sentido, sí, de tradición, hogar, familia, unión. Las publicidades de Pepsi, por el contrario, son irreverentes, utilizan estrellas, tienen, de hecho, incluso hasta desde el punto de vista geopolítico, primero entra a Rusia, Pepsi, antes de Coca-Cola. Entonces también incluso hasta derribetes políticos por detrás, ¿no? Entonces, Claro. eso no es un detalle menor, porque quien toma Pepsi, a lo mejor a nivel subconsciente no lo sabe, pero, o sea, esto es un tema mucho más profundo, pero estaba muy claro, digamos, de que estabas haciendo una especie de afirmación, de rebeldía frente a lo que era el orden establecido de la principal, o lo que fue la principal industria de cola en el mundo, que era Coca-Cola. Hoy día están, digamos, bueno, depende en qué mercados, hay algunos que tienen mayor presencia de Pepsi que Coca-Cola, pero siguen siendo, digamos, grandes competidores, pero lo tienen muy claro. Entonces, Exactamente. llevándolo al mundo del emprendedor, por supuesto, tú tienes que llevarlo al cable a tierra, estoy hablando a 10.000 pies de altura, digamos, de casos macro, pero es bueno que lo vean, porque cuando tú te estás enfrentando a tus competidores, tú tienes que ver cómo vas a hacer que tu pizzería se diferencie de los otros, cómo vas a hacer que tu Exactamente. arepera se diferencie de los otros, cómo vas a hacer que tu medio de comunicación se diferencie de los otros. Entonces, tienes que tener el suficiente proceso reflexivo para hacer algo distinto de los demás. ¿Okay? Entonces, sí, eso pasa por sentarte a, ¿cómo se llama? Reflexionar sobre tu visión y tus valores, porque no es un simple proceso de una hoja de papel, eso te da una guía, una brújula de cuál es tu servicio. Por ejemplo, en el caso de mi consultora, en Omnis, nosotros tenemos tres valores, ¿no? Somos ágiles, cercanos, resolutivos, tenemos la calidad, la eficiencia, ¿ok? Tenemos, bueno, antes teníamos diversión, ahorita pusimos innovación, pero eso es un proceso que de alguna manera está presente. Y si tú me dices a mí, ¿cuál es la misión de mi compañía? Pues está muy clara y la tenemos, o sea, dice, darle a las empresas lo que las empresas nos han dado, ¿ok? Básicamente un proceso de evolución. Cuando yo Claro. consulto con empresas, cuando las empresas se acercan de mí, yo tengo muy claro que yo no viviría si no fuera por las empresas. Y mi misión como consultora es devolverle a las empresas lo que las empresas me han permitido tener, que básicamente es mi vida y mi funcionalidad. Entonces, cuando tú ofreces un servicio y estás enfocado en eso, pues definitivamente te cambia la perspectiva de hacer negocio, ¿ok? Porque sabes hacia dónde estás dirigiendo. Si lo que Exactamente. hiciste fue importar si lo que hiciste fue importar un container porque querías hacer plata, mira, a lo mejor puedes tener éxito, pero
no tienes claro cuál es tu destino. ¿Me explico? Y eso no hace que perdures y trasciendas en el tiempo como empresario. ¿Ok? exactamente. Sí, no, no, y de hecho, bueno, ya lo señaló usted empezando y lo señala también en su último artículo acerca de cuando dice de que muchas personas en lo que fue el primer semestre de 2022 tal vez se lanzaron a grandes planes, grandes proyectos, motivados un poco por esa como liberación de presión que hubo en un momento dado de la economía y que parecía pintar bien, pero que luego se dibujó un poco todo ese espejismo y vimos lo que fue la caída del consumo, los cierres y todo lo demás. Profesor, quiero en este punto tocar dos puntos, señalar dos puntos que usted también ha tocado antes en sus artículos. Uno es la importancia que debe tener una empresa al momento de entender lo que es la inversión, ¿no? No como un gasto, sino como algo que puede permitirle crecer, ¿no? Un riesgo que usted va a tomar, pero eh, en función de especular un crecimiento y un mayor beneficio futuro. ¿Cuánto cree que esto se tiene bien entendido, que se entiende que es cuestión de tiempo, que se necesitan plazos, que no es de la noche a la mañana que se va a lograr de pronto posicionarse, lo que venimos conversando? Y en segundo lugar, el tema del capital humano, del retener eh, a los trabajadores, más allá, como usted lo plantea, de lo que es el salario, sino todo el ambiente laboral. Quiero conversar acerca de esos dos Sí, puntos. sí, sobre lo primero, mira, toda organización tiene un proceso de auge y después de estabilización. ¿Ok? O sea, la gente tiene que entender que, y, ojo, no todos los negocios lo tienen al mismo ritmo. ¿Ok? No es lo mismo lo que decía, estabilizar una compañía de telefonía celular o proyectos de envergadura, digamos, a 10 15 20 años, porque ciertamente hay negocios. Pero lo cierto es que tú no puedes pretender llegar a un punto de retorno casi que poniendo la inversión ahí mismo, ¿no? O sea, ahí es donde está precisamente el tiempo del proceso, del tiempo de retorno, cuando lo tienes previsto y entrar en fase de estabilización para que el negocio por sí solo te dé caja suficiente para que ande por sí, sin necesidad de que tú estés como inversionista pues poniendo capital o buscando fuentes de financiamiento adicionales para estabilizar la operación. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Depende de cada país y circunstancias. Yo te diría que, en principio, al menos en mi experiencia, 2 o 3 años puede ser un tiempo prudencial, ¿ok? Pero va a depender enteramente de tu industria y de lo que tú estés previendo y de la envergadura del negocio. Lo importante es que negocios con retornos rápidos, oye, es difícil que encuentres ese Midas mágico, sabes, que todo lo convierte en oro de la noche a la mañana, aunque tienes que tener también cuidado con eso. Pero retornos rápidos también a veces aseguran caídas rápidas, porque no estás teniendo un proceso de maduración como organización, ¿no? ¿Sabes? Por eso es que negocios en Venezuela como los restaurantes, e incluso, sí, sobre todo los restaurantes creo Sí. que son emblemáticos, son negocios de ciclo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque tienen un auge, después se estabiliza muy rápidamente y viene después un proceso de declive. No todo, por supuesto, hay restaurantes que tienen décadas en el mercado, pero la mayoría de la gente monta, o sea, una buena parte de lo que se ha visto dentro de la conducta restaurantera, si es que la palabra existe, es que monto un restaurante, busco un retorno y después cae, cierra, lo renuevo. Eso hace también que tú como al menos banquero o persona que está ligada al mundo de las finanzas veas con profundo escepticismo el hecho de querer financiar un banco, a un restaurante. Porque Ah, si en 6, 7 meses estás ya cerrando, tú dices, bueno, este ciclo de vida de negocios es pero tan corto que no me voy a arriesgar yo a estar prestándole plata, salvo que ya estés demasiado bien establecido. Entonces, bueno, es una reflexión que llevo yo aquí. Pero lo cierto del caso es que indudablemente el empresario tiene que mentalizarse de que va a tener que poner plata para que su negocio pueda comenzar a andar. O sea, es una chispa, un fósforo, como lo quieras ver. El tema es que el tamaño de la llama va a variar dependiendo de la envergadura y dependiendo del plan de inversión que tú tengas. Entonces, no, es que metí para exactamente llevar el container y ahí me quedé. Amigo, lamentablemente no funciona así. Va a tener que tomar en cuenta que en proceso de estabilización y de posicionamiento en los mercados y que lógicamente después viene la fase en la cual tú empiezas a cobrar los frutos. Pero la realidad es que la labor del empresario es una labor ardua. O sea, estabilizar una operación y manejar talento humano, y vamos a responder eso, no es cosa sencilla.
como tampoco es sencillo hacerle frente al regulador, ¿no? Y de alguna manera, pues enfrentar una serie de circunstancias que son bastante complejas. Mencionabas el caso de cómo ha estado el semestre del año pasado, el año pasado frente a este año. Indudablemente uno toma riesgos, ¿ok? Y en función de esos riesgos, pues, tú también tienes, pues, aciertos y desaciertos. Uno puede equivocarse y pensar que las cosas iban a estar un poco mejor, porque bueno, esa flexibilización daba pie a pensar que había pues mayores posibilidades de tener un panorama más positivo. Lamentablemente no fue así. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones en mis artículos. Yo tengo mucho temor, digamos, de que se retorne a una estructura de mayor control y mayor planificación centralizada nuevamente en la economía, cosa que para mí sería muy negativa, Sí. como también considero que es negativo ese coqueteo que hay con medidas proteccionistas de parte de alguna estructura gremial. Exacto. Yo no creo que haya mala fe de parte de quienes proponen esto, pero creo que hay un error intelectual en entender cuáles son las causas que están, digamos, llevando hacia eso. O sea, hoy día creo que el problema en Venezuela de la economía global, en el país, quiero decir, un problema de demanda más que de oferta, por un lado. O sea, el gran problema que tenemos es que tenemos un país profundamente empobrecido y eso es un problema que no se corrige de la noche a la mañana y eso hace que la gente no tenga pues poder de consumo como uno quisiera. Y eso se traduce en que indudablemente pues la cantidad de bienes y servicios que tú puedes poner dentro del país es bastante limitada. Problema número uno. Y problema número dos, tú aquí incluso poniendo los aranceles del tamaño del muro de Berlín, que es un poco lo que están pues planteando algunos por el tema de proteger la industria local y darle ayuda al empresario venezolano, como si fuera un minusválido, ¿sabes? Que no puedan dar, porque básicamente lo que te dan a entender, que no pueden competir y estamos yo diría, poniendo los aranceles del tamaño del muro de Berlín, eh, tu estructura para producir en Venezuela es excesivamente costosa e inoperativa, es difícil. O Claro. sea, si tú quieres producir aquí formalmente, estoy hablando también, es un pesar constituir una empresa. Hasta ahora el tema de los impuestos es sumamente fuerte. Y en el caso manufacturero no es un tema menor, todo lo que es la estructura de servicios y el tema laboral. Entonces, eres caro y eres caro más allá del tema de los aranceles. Y eso no se quita solamente con los aranceles, hace falta un profundo replanteamiento político, ¿ok? Que te haga competitivo. Entonces, yo me temo muchísimo, y este es un gran temor que tengo, porque además la historia lo ha evidenciado, o sea, no es Andrés Guevara inventando cosas, o sea, proteger la industria nacional en la manera en la que lo están planteando, o sea, con esos aranceles altos, nos puede traer otra vez al estado, o a las circunstancias que tuvimos en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿ok? En el cual se hablaba exactamente de los mismos argumentos, la teoría de la dependencia de las materias primas del extranjero, la preponderancia de los bienes importados a las economías desarrolladas, que Exacto. de alguna manera socavaban la producción nacional. Es exactamente el mismo discurso, ¿no? Y eso que tradujo en la práctica en Venezuela, con el agravado de que ahorita nuestra industria petrolera está mucho más debilitada que hace Claro. 50 años. Claro. Bueno, trajo una industria profundamente parasitaria, eh, totalmente subsidiada además por los venezolanos, porque tú subsidias al final del día al empresario con esa actitud y quien paga los platos rotos es el consumidor, que Así se es. ha obligado a comprar bienes y servicios venezolanos por orgullo patrio, pero que pues, el orgullo patrio se traduce también en más peso en el bolsillo, ¿no? Entonces, al final del día, afectabas más al consumidor local y no preparabas a la industria para ser competitiva frente al extranjero, ¿ok? Entonces, ¿qué ibas a hacer? Te ibas a quedar con el pequeño mercado, lo llamo yo, la economía liliputiense del país, y no ibas a estar preparado para salir. Entonces, bueno, disculpa que me vaya por las ramas, No, está pero perfecto. tema súper importante, porque esas medidas lamentablemente no son lo que el país requiere en este momento. O sea, a ver, uno tiene que promover el libre comercio en la medida de lo posible. Así es. Y ojo, este es un tema complejo porque también uno tiene que ser crítico y uno sabe que no solamente Venezuela tiene estas presiones lobistas, si se quieren, que tienen el tema de los aranceles. Alemania sufre de eso. Estados Unidos también tiene barreras Sí. arancelarias para sus productores. Entonces, digamos, agrícolas, o sea, a ver, es un tema macro
que es globalmente complejo. Pero lo que sí es cierto es que empíricamente está demostrado que aquellas sociedades que favorecen el libre comercio van a estar muchos más proclives a tener desarrollo económico. Al menos los países asiáticos que han sido más exitosos en las últimas décadas han demostrado que por allí es el camino. Y nosotros no Sí, podemos estar dándonos el lujo de seguir las recetas que fracasaron 50 años atrás, 60 años atrás, por un tema de despertar fibras patrióticas, porque es inoperante. Entonces, allá los que no quieren aprobar tratados entre Mercosur y la Unión Europea porque no quieren afectar la ganadería francesa y alemana, o sea, ese harina de otro costal. Es que claro, lo están haciendo mal, o sea, lo están haciendo mal. Tú tienes que abrirte al mundo y por no puedes supuesto. estar planteándote como si fueras un minusválido con una muleta que no puedes ni andar. O sea, los problemas estructurales de Venezuela son otros. Así Entonces, es. en fin, un tema complejo. Y respondiéndote lo otro, me has preguntado, Sí, que es el tema de los empleados. Indudablemente, o sea, las organizaciones funcionan gracias a su gente. Y claro, aquí el tema más complejo es que en la circunstancia país que tienes hoy, tienes sueldos profunda muy bajos, o sea, esa es la sí, realidad. El salario venezolano es bajo, lo que genera una enorme fuga de talentos. Pero esa fuga de talentos, a ver, ni se va a solucionar de la noche a la mañana, porque eso es una realidad. Tú no puedes enriquecer a los empleados. A ver, si todo el mundo no, quisiera, todo el mundo ganaría más. O sea, la lógica es esa. claro, Pero ciertamente tú puedes hacer que las difíciles circunstancias que tienen que tener las personas que enfrentar sean mucho más vivibles en la medida en que tú tengas capacidad de darle precisamente un ambiente de trabajo mucho más estable y que lo haga crecer y de alguna manera tener una perspectiva de futuro. O sea, el empresario tiene que de alguna manera contribuir a que su empleado tenga una perspectiva de futuro en Venezuela. ¿Ok? Más allá de claro, que asegure o no el hecho de que se va a quedar o no el talento dentro del país, porque eso no lo puedes manejar tú. Pero tú tienes que contribuir a que la persona entienda que está generándole valor a la sociedad, más allá de recibir un billete y más allá claro, de entender que lógicamente la vida consiste en el salario necesario para obtener bienes y servicios. O sea, la sal, al final del día, si lo ves desde el punto de vista etimológico, o sea, tú recibes un salario porque esa era tu manutención para poder vivir y es lo que te permitía a ti pues, subsistir en un entorno determinado. Ciertamente los salarios permiten eso. Y hay, por supuesto, un tema de disrupción filosófica al momento en el cual eso no satisface las condiciones de vida que necesitas. Pero no debes olvidarte que no eres el único. O sea, las empresas hoy en Venezuela están sumamente empequeñecidas. O sea, la capitalización de la bolsa es mínima, por no decir risible. Las facturaciones son un saludo a la bandera, incluso de las grandes empresas. Uno se así imaginaría, es. no, es que las empresas estas y las otras son súper empresas. Y la realidad es que, ¿cuántas empresas facturan más de 100 millones de dólares al año en Venezuela? No lo voy a decir, porque lo primero, bueno, las cifras que yo tengo son bastante tristes, pero lo cierto es que empresas que tú ni te imaginarías, o sea, son muy chiquitos el mercado. Entonces, Claro, los empresarios tampoco es que están haciendo muchísimo dinero. O sea, si lo comparas con las economías globales, ¿no? claro, O por sea, supuesto. si comparas los fondos de capital privado en Venezuela, los pocos que hay con cualquier fondo de private equity en Brasil o México, te das cuenta que hay dimensiones. O sea, nuestra dimensión es demasiado chiquita, lo cual no quiere decir que pueda ser distinto hacia un futuro, pero hay Claro, que tener los pies en la tierra y entender nuestra realidad actual. cómo no, así es. Eh, Profesor, lamentablemente, pues nos queda muy corto tiempo. Le agradezco mucho que nos haya brindado sus opiniones respecto a este tema que considero que es importante de tratar. Eh, Habla acerca del día a día, como usted dice, toca a todos, a empresarios grandes, pequeños, a quien monta un restaurante. Es una inquietud que, que se ha venido observando, que se ha venido estudiando y en parte pues este espacio y se quiso hacer este programa para conversarlo y para buscar brindar herramientas, ¿no? Decirle a las personas un poco, darle consejos, cómo debería actuar, cómo debería moverse en su negocio, ¿no? Para, en la medida de lo posible, darle estabilidad y, ¿por qué no?, hacerlo próspero. Eh, Agradezco que nos haya acompañado y espero en un próximo programa poder volver a contar con usted y conversar de otros temas, como por ejemplo acaba de señalar usted, el proteccionismo, que es tan importante e interesante.
Sí, sin duda, bueno, agradecido contigo, Diego, de nuevo, con tu audiencia, ratificarles por esta vía que tanto yo como Omnis, mi consultora, pues estamos dispuestos en la medida de lo posible siempre a brindar sí, orientar a las personas en aquello que sea posible para que hagan las cosas mejor en el entorno económico venezolano y también latinoamericano, porque creo que trasciende solo a nuestras fronteras. Y estamos a la orden, de verdad, creo que es importante que la gente entienda que las empresas son un punto vital y focal bien llevadas para el crecimiento de nuestra nación. Y bueno, con el mayor de los gustos estaré nuevamente contigo hablándole a la gente de estos temas que ya saliste, de alguna manera se plantearon de manera tangencial, pero que no dejan de ser también relevantes para nosotros. Vale, Como no, gracias. A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden que lo pueden hacer a través de YouTube. Estamos también a través de lanacionradio.fm. Y bueno, será hasta un próximo programa aquí en esto que es La Ventana Rota.